está mal que ya sea parte del comienzo de lo que estamos charlando. Si alguien más quiere compartir, bienvenido, y si no, Alex, cuando vos quieras, comenzamos. Pero nada, a ver, ya empezamos. Estos momentos de encuentro, de Ya charlas empezamos. entre todos, todos nos enriquecen, así que bienvenido. Mm. Yo estaba esperando una pausa Mm. para poner a grabar porque me parecía que nos estábamos perdiendo una parte importante por eso. Ah, bueno, si surge algo en el encuentro, esperamos que lo puedan compartir y demás, estamos para eso. Y si no, vamos de a poco. Uno de los temas que queríamos charlar, conversar con ustedes, era sobre uno de los materiales que estaban en la plataforma, que es sobre modelos de emisión, ¿no? No sé si pudieron verlos, qué les pareció, si tienen preguntas, comentarios, si les interesó alguno en particular. A ver, ahí está. Bueno, no sé si recuerdan también cómo la semana pasada estábamos reflexionando sobre el modelo tradicional o transcultural, que es cómo hemos trabajado, o qué enfoque o qué perspectiva se ha trabajado de misión, digamos. Pero también hay otras perspectivas en otras épocas que se han desarrollado, que han influido o que han formado a las comunidades y que han influido en la sociedad. Eh, Así que, como siempre, la idea no es que, como bien dice Pablo, no es dar respuestas o las grandes respuestas, sino que podamos plantear preguntas para, de alguna manera, que nos animen a poder buscar buscar qué es lo que quiere hacer Dios en cada contexto, o aprender también de cómo nuestros hermanos en la fe en otras épocas han intentado comprender y llevar a cabo la misión de Dios. Así que si alguien quiere comentar algo sobre uno de los modelos de misión que se ven, pueden hacerlo. Y si no, vemos algunos y pasamos a otros. Eh, Buenas noches. Uno Sí. de los aspectos que llamó mi atención es sobre la nueva visión de la visión misionera integral, ¿no? Que es la que Sí. en la actualidad está buscando hacerse campo. Y lo digo porque em, en mis principios, cuando asistía en la primera congregación que tenía una visión misionera, pues se estaba dando esos pasos para no solamente ese grupo de hermanos o hermanas que salían fuera del país o que realizaban esas actividades misioneras en la comunidad, sino que involucraba a toda la congregación e iba más allá quizás de tratar de llevar el evangelio, sino también el trabajo social, todos los aspectos que son necesarios para el ser humano. Entonces no veía nada más la iglesia como una estructura dentro de varias que había en la comunidad, sino como una figura de apoyo social. Y de allí muchas personas se iban involucrando sin quizás ser cristianos. Y luego, dentro de esa misma comunidad y ese compartir, se fueron integrando o prestaban hasta sus hogares para realizar esas células. Entonces se iba dando como de manera orgánico una extensión de una iglesia sin necesidad de quizás asistir, ¿no? Porque va más allá de llenar el espacio, sino de brindar en realidad, expandir la palabra de Dios y sobre todo la luz a través de las acciones. Ujú. Entonces, esa visión sí la tiene muy presente en esa iglesia. En la actualidad ha permitido algunos, algunas actividades y no se basa solamente en
que no es malo para nada. Es importante en una iglesia, pues uno va ayudándose y creciendo unos con otros, ¿no? Sí es importante. No hay que olvidar esa visión, pero sí también ser un poco más práctica y con esa visión social. Entonces, eso Mm, llamó mi atención y sobre todo las grandes diferencias, porque cada época iba teniendo una realidad y es importante estar clara con la realidad que tenemos. mm, sí, 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 sí. Gracias, Jocelyn. Entonces, ¿alguien más quiere Uy. ¿Puedo hacer una Eh, reflexión, Alex? Ah, perdón, adelante. Carson, Gracias, sí. Pablo. Buenas noches a todos. Una de las palabras dentro del material que hemos estado viendo que me golpeó mucho fue la palabra del dualismo. Y es como el hecho de que la espiritualidad no hemos podido trascenderla a materializarla en nuestras comunidades. Y quizás voy a abrir un poco mi corazón. Eh, He estado observando todo el desarrollo hasta ahora, pero creo que alguien puede sumarle lo que voy a contar a mi experiencia. Yo estaba dentro de una iglesia donde meramente solo trabajamos en la parte de cultos y actividades dentro de la iglesia. Y yo era parte digo era porque ya no estoy ahí, del liderazgo de- del pastor, pero había una hambre y una pasión por hacer algo más por mi comunidad, pero cuando yo sugería iniciativas o ideas, era como que esto no apunta en nuestra visión, va. Nuestra visión nada más trata de esto y esto, y era el tema del dualismo dentro de la iglesia en donde me encontraba. Más sin embargo, yo seguía ejerciendo a la par del equipo del pastor y todos ellos, pero ya yo me sentí inconforme, había algo que ardía dentro de mí y entonces me empecé a codear o a asociar con un pastor que estaba dentro de mi misma comunidad, dentro de una crisis social de violencia y de desaparición de personas. Soy del Salvador y conocen muy bien hoy entre medio de las naciones el tema de violencia que hemos vivido. Entonces yo perdí a un amigo muy personal, murió y dentro de esa muerte mi dolor se transformó en amor y había que hacer algo en pro de los que habían cometido esta situación en contra de mi amigo. Pero la iglesia estaba cerrada a meramente orar, cantar, predicar, pero había que hacer algo más. Entonces Dios me despertó con un proyecto que se llama Sinergia, que busca la unidad de pastores, líderes sociales, alcaldía, que es la municipalidad, el medio político. Y logramos hacer esa unidad, pero no tuve el apoyo de mi pastor en ese momento con quien les digo que yo estaba y fui enmarcado como alguien rebelde. Y creo que el desafío de salir de nuestras cuatro paredes, No, hace 4 años, insistiendo mucho en que abriéramos la mente, en que trascendiéramos a algo más integral. Y hoy donde me encuentro, opero y trabajo desde una fundación que se mueve en 5 ejes: educación, medio Gerson, Gerson, perdón, por favor, trata de apagar la cámara a ver si se escucha mejor. Hoy sí me escuchan a ver ahora. mejorcito. Ahí sí. Sí, Sí, ahí sí. es más fluido. Bueno, en resumen, el hecho de que lo que estamos aprendiendo en algún momento, pues va a generar ese desafío personal y tenemos que encontrar la estrategia de cómo influir en las mentes de nuestros pastores. Pero si no lo logramos, pues
que no nos apaguemos y vayamos en pro de lo que Dios quiere, que es un reino integral, que es traer el cielo a la tierra. Y por gracia de Dios yo conocía a alguien más que estaba dentro de mi comunidad y opera de manera integral. Yo pasé un tiempo muy fuerte de depresión porque no encontraba el apoyo y mi corazón ardía por algo más, pero el tema del dualismo, de la separación de lo material y de lo espiritual es muy fuerte acá en el país, pero logramos trascender y como les comentaba, estoy dentro de una fundación que se mueve en 5 ejes y me siento más pleno. Creo que eh, nos vamos a sentir inconclusos si no llevamos esta visión de Dios de manera integral, y hay algo que siempre nos va a hacer falta. Pero si nos introducimos en la integralidad del reino de Dios, creo que encontraremos plenitud y satisfacción de vida para los que estamos conscientes que hemos sido llamados por Dios. Eso, quería abrirles un poco mi corazón de mi experiencia, de lo que he vivido en este tiempo y cómo me está sumando el material para decir si estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Nada más. Muchas gracias, Gerson. Miren, para mí, te robo un poquito de Alex. Quiero hacer dos comentarios. Uno es, ninguna experiencia, perdón, al revés, ninguna definición que querramos hablar de dualismo, de iglesia, de lo que fuera, va a ser tan importante y tan clarificadora como una experiencia o una historia. Fíjense que Jesús contaba historias y no daba definiciones de cómo era algo, explicaba con historias siempre. La experiencia personal es mucho más enriquecedora que cualquier definición que podemos dar de estos temas que estaban charlando. Y les quiero contar algo que lo que dijo Jocelyn y Gerson me cierra justito para contarles algo de una experiencia personal también, ¿no? Fíjense que hay cosas llamativas, ¿no? Nos cuesta a nivel de paradigma, fíjense esto que contaba Gerson. Eh, Era como aislado, como que estaba separado, como que estaba mal en la iglesia, lo que él planteaba era un paradigma alternativo, claramente. Fíjense cómo se ve eso, y que el cambio no se produce en los líderes, sino siempre a un costado. Cuando tienen encuentro con otras realidades, con cosas distintas, y ahí es donde se va produciendo, generando un paradigma nuevo. Y es interesante que nos cuesta, como decía José, hablamos de iglesia y trabajo social. Fíjense que nos cuesta hablarlo como una sola cosa. Es como que esto es uno y esto es otro. A más B, el dualismo, ¿no? Claramente, espiritual, material. Separamos y cuando queremos pensarlo juntos tenemos que decir las dos cosas como para sumarlas. Eso nos cuesta porque no tenemos el concepto de nuestra mente como integral, tenemos que sumar una cosa y la otra. Es interesante porque Jesús jamás habló de iglesia. Búsquenlo en la Biblia. Jamás habló de iglesia Jesús. Es la forma como tenemos nosotros de organizarnos, encontrarnos con nuestros hermanos, y está bien que así sea, que nos podamos organizar de alguna forma. Pero Jesús hablaba del reino, del evangelio, no hablaba de iglesia. Entonces, pensemos, y ahora lo vamos a charlar, ¿qué implica el evangelio? ¿Qué implica predicar? Esto lo vamos a charlar durante el día, así que no me voy a adelantar a esto, pero sí les quiero decir una cosa que me pasó y es una experiencia personal. En la iglesia que yo concurro, tiene un cartel en la entrada que dice venimos a adorar. Y del lado de adentro de la puerta, cuando uno sale, dice ahora salimos a servir. Entonces, el concepto es, a la iglesia vamos a cargar las pilas, a encontrarnos con nuestros hermanos, a crecer, pero nuestra tarea está cuando salimos el resto de la semana, no en el domingo. La iglesia no es eso. Y ahora le doy una vuelta de tuerca. Un día viajó el pastor que teníamos nosotros, que creo que tienen algunos videos, que es Gerardo Muñero, viajó a otra iglesia y dice que cuando llegó le dieron lo que iba a estar en el momento de la liturgia, y abajo decía, bueno, cuando terminaba decía, ahora salimos a adorar. Incluso no era adorar dentro de la iglesia cantando, sino que se adora en la calle, en el encuentro con el otro, en el día a día, en lo que hacemos todos los días y cuando ayudamos al otro. Entonces, fíjense cómo cambian las ideas de lo que nosotros tenemos de nuestro vínculo con Dios, que es estar encerrado con nuestra comunidad un domingo de tal hora a tal hora, cantando y escuchando la palabra, que está buenísimo, pero eso es para nosotros, para cargar las pilas, para salir, servirle a Dios y encontrarnos con Dios, que es cuando nos encontramos con el otro, ¿no? Perdón, me callo la boca, Alex. Todo tuyo. Gracias, Pablo. Gracias, Gerson también. Y Joselis. ¿Había alguien más que había levantado la mano, puede ser? Vi una mano Hola, sí, levantada por ahí. soy yo.
David, sí. Hola, hola. Nada, pues quería opinar y pues yo soy de El Salvador y pues creo que en cualquier país creo que se vive esto del dualismo o desde esa perspectiva y pues la misión integral para muchos es como inconclusa o una doctrina más dentro de las iglesias o para muchos quizás solo es algo que alguien se inventó y por eso creo que me gustaba mucho el comentario que estaba haciendo por el momento no Pablo creo que lo estaba haciendo que qué hacen las iglesias después que salen de un culto. Creo que hay muchas iglesias que después del culto o después de salir de la iglesia no hacen nada y es bien complicado porque de alguna manera como que si dentro de las iglesias no estamos enseñando nada. Yo trabajamos con 18 iglesias en un departamento y consideramos que hay aproximadamente 2000 iglesias en todo el departamento. Y de todas las 2000 iglesias solo podemos trabajar con 18 iglesias. No es porque podamos trabajar con más, pudiéramos trabajar con más iglesias, pero no hay iglesias que quieran trabajar con la comunidad. No hay iglesias que quieran servir a la comunidad. Entonces, yo le planteaba a uno de los directores de la organización en la cual estoy trabajando, que es muy fuerte en el país, y le mencionaba y le decía, ¿cómo cambiar la perspectiva de los pastores? O cómo enseñarle a los pastores a tener como una idea del poder servir a la comunidad sin crear un prejuicio en ellos, sin crear una perspectiva diferente. Y me responde, pues habría que crear como un ideal con ellos. Y ¡pum! Estaba leyendo durante la semana y me aparece el documento. No me recuerdo cómo es que decía, no tengo textualmente, pero estaba leyendo y decía, cuando nosotros creamos el pensamiento de Jesús en las personas, entonces las personas van a entender qué es lo que Jesús quisiera que hiciéramos. Entonces yo digo, ¿cómo hacer que las personas o los pastores tomen este ideal en sus comunidades? Y que no lo miren como una doctrina, no lo miren como algo que tal vez llena la iglesia, sino que lo tomen como algo integral para la iglesia y que los pastores puedan creer, que estén convencidos en el trabajo con la comunidad. Entonces, impactante todo lo que hemos leído, creo, del material, pero por sobre todo a mí me impacta más y me llena más de ánimo de cómo podemos entrar o cómo llegar a los pastores para que esto que nosotros estamos recibiendo ahora lo podamos crear o llevar hacia los pastores e impactar a cada uno de ellos y que ellos lo puedan replicar en cada uno de sus miembros y líderes. Sí. Gracias, David. Bueno, me pareció muy interesante cómo se van articulando, digamos, ¿no? Cómo las experiencias, las reflexiones de cada uno se articulan y también se expresan esa búsqueda que cada uno de nosotros tiene también y que también habría que preguntar si en la comunidad en la que o en los grupos en los que estamos se hacen esas preguntas y si tienen alguien con quien conversar y demás. Por eso decimos que es muy rico también este tipo de espacios y de diálogo, porque, por ejemplo, como decía Jocelis, esa mirada hacia la sociedad, digamos, ¿no? ¿Qué pregunta nos plantea si dejamos, como decía Gerson también, de mirar hacia adentro y miramos el contexto en el que estamos, como comunidad, como iglesia, ¿no? Y cómo hay otras ideas también que van formando o van influyendo en nuestras prioridades, nuestros objetivos. Pero ahí, como también decía David, o mencionaba, era esa pregunta por Jesucristo, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué nos propone? Esa vuelta al texto o a Jesucristo siempre nos plantea preguntas. Y, y en ese sentido, si alguien más quiere comentar algo sobre uno de los modelos que vio o que vio, que pudieron ver. Y si no, podemos pasar a lo que es
búsqueda de la misión en el Antiguo Testamento y vamos rastreando a ver qué es lo que Dios intentó hacer después de lo que pasó en Génesis. A ver, ahí les comparto. Entonces. Un momentito. Ahí va, ahí va. Bueno, la semana pasada nos habíamos preguntado sobre la misión de Dios, nuestra misión, tu misión. Y la idea ahora es que podamos eh, seguir rastreando, seguir reflexionando sobre qué es lo que ha intentado hacer Dios en distintos contextos, en distintas generaciones, con distintas personas, eh, y cómo cada una de ellas ha respondido o ha intentado responder también, ¿no? Para ver qué podemos, qué ideas, qué preguntas puedan surgir también, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo la semana pasada que Génesis 1 y 2 veíamos la propuesta de Dios para los seres humanos, tanto para varones, para mujeres, y cómo esa propuesta eh, se ve, digamos, afectada por elegir algo diferente a lo de Dios, caso de Génesis 3. Y después cómo eso va influenciando en la familia, caso de Caín y Abel, o en la sociedad, en caso de Noé, por ejemplo, como lo podemos ver. Pero también vemos cómo Dios intenta restaurar, eso es una palabra que va a aparecer mucho en nuestras conversaciones, restaurar esas relaciones, esa propuesta de vida que se le había hecho a los seres humanos. Entonces, vamos a ver que a cada uno los invita a poder volver a poder participar de nuevo en la propuesta, en el proyecto, en la misión de Dios. Ahí también nos encontramos, por ejemplo, un claro ejemplo es el caso de Abraham, Génesis 12, por ejemplo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, del lugar de que conoces, de las personas que conoces, el lugar en el que creciste, y serás de bendición en lugares que no conoces, personas que no conoces, estoy parafraseando, ¿no? Pero como también Dios nos invita en su misión, ¿no? A ir hacia lo desconocido. Y muchas veces eso significa preguntas, significa ponernos delante de cosas que aún no conocemos o que tenemos que estar dispuestos a aprender también, juntos con otros, ¿no? Eh, También podemos ver cómo Dios sigue avanzando, generación tras generación, y en un punto encontramos ya con el pueblo de Israel, en una situación ya lamentable, viviendo como esclavos en Egipto. Y ahí la pregunta se elegiría también, ¿qué es lo que propone Dios ante esa situación? O sea, se acerca a la realidad de las personas y invita a otras personas a poder participar, colaborar para ayudar a esa gente. Es muy interesante cómo es el diálogo que Dios tiene con Noé, por ejemplo, con Noé, con Moisés. Eh, y después también vemos que salen, nos encontramos en el monte Sinaí, 3 meses después de salir de Egipto, y Dios les plantea o los invita a querer ser una nación real sacerdocio, una nación santa, o sea, que puedan elegir involucrar sus vidas para poder servir a las demás naciones, a las demás etnias que usa el término en hebreo. Entonces, eso de cerrarse a sí mismos, por lo que vamos viendo en lo que Dios quiere hacer con cada generación, eh, ya es una elección nuestra. Por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de Samuel, Alex, eh, donde... Sí, sí, perdón, estaba pensando que se ve en esto mismo que vos estabas comentando recién, algo que se repite hoy, ¿no? Cuando creemos que somos los elegidos de Dios porque estamos en la iglesia, creemos que somos merecedores de algo, somos los elegidos, ¿no? Pero fíjense, cuando hablamos del pueblo elegido, el pueblo le pasaba lo mismo, ellos se creían que eran los elegidos de Dios y muchas veces Dios los llamaba diciendo, ojo, no te confundas,
ustedes son elegidos, como decía Sinarek, real sacerdocio quiere decir que tenemos que ser puentes a Dios para todas las personas. Nación santa quiere decir, y dice que ustedes serán bendición para todas las naciones. Y esa bendición para todas las naciones tiene dos ideas. Una es, porque después de ahí viene el heredero que es Jesús, que restaura todo, pero antes, todos ellos tendrían que ser de bendición para todas las naciones. Y no olvidamos de esto con las iglesias. Con las iglesias creemos esto de que somos los elegidos y acá estamos los buenos, y afuera están los malos. Nos olvidamos que nosotros tenemos que ser de bendición para los otros. Por eso somos elegidos, no porque nos merezcamos algo. Sí, entonces está bueno plantear que a veces esas ideas nos vienen desde allá, ¿no? Digamos, fíjense cómo las arrastramos, ¿no? Perdón que te interrumpí, Alex, pero me parecía que estaba bueno relacionarlo con lo que veníamos No, charlando antes. no, de hecho está buenísimo porque vean cómo también ya se va utilizando un lenguaje de parte de Dios, digamos, real sacerdocio, y cosas que en el Nuevo Testamento, reino de Dios, por ejemplo, se retoman ciertas cosas que Dios ya había propuesto antes. Y también eso de servir a los demás, no solamente cerrarse a sí mismo como si fuéramos los escogidos, los santos, eh, que el término santo va por otro lado, no por falta de errores o de pecado, de mantenerse puro, va por otro lado y tiene que ver con servir a los demás. Em, pero también, perdón, pero también vemos cómo hay un proceso. El pueblo no quería participar o vemos que por eso están dando 40 años vueltas en el desierto. Y ahí podemos identificarnos en algún sentido con eso, porque vemos posibilidades. Había gente que quería avanzar, hay gente que quería quedarse en el desierto y hay gente que quería volver a Egipto. Entonces vemos tres propuestas, digamos, de vida distintas. Gente que quería avanzar, que quería ir a la tierra que Dios les prometió. Vemos el caso de, de Josué y Caleb, por ejemplo. Y también vemos muchas más personas que querían quedarse ahí. No querían seguir con el proyecto de Dios de avanzar y establecerse y desarrollar una vida para poder servir a las demás naciones. Bueno, pasa toda una generación y la siguiente dice, sí, vamos. Eh, y entonces hay todo un proceso en donde ya van entrando, estableciéndose en Canaán o lo que se conoce como Palestina también. Y hay que ver si era la forma de entrar o no también. Pero bueno, no me he tenido tanto en esto, sino la idea es que podamos ir viendo cómo Dios a lo largo de la historia, digamos, va interviniendo, va buscando, que, con lo que estamos hablando de misión, va queriendo restaurar al ser humano en cada aspecto de su vida. Y también va intentando de que no nos cerremos en nosotros mismos, ¿no? Eh, por eso después el problema que aparece en 1 Samuel 8, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, ya otra generación, ¿no? Elige copiar el modelo o una propuesta de proyecto de vida de otro de los reinos de Canaán, ¿no? Y ahí es muy fuerte la frase que Dios les dice a Samuel, no, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Entonces eso de sacar a Dios de lo que estamos haciendo o de lo que queremos hacer como personas, como comunidad, como pueblo, en ese caso, mm, es muy crítico. Y de hecho, desde esa situación empiezan a aparecer los profetas, tratando de corregir eh, esa elección, digamos, ¿no? Y ahí, particularmente, cuando hablamos de profetas, aparece Ezequiel, Isaías, Jeremías, varios más, y particularmente, ya hablando de profetas, queríamos mencionar algunos pasajes de algunos profetas como el de Oseas y el de Miqueas. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con el tema de los versículos. Oseas, capítulo 6, versículo 6, y Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Muy interesante. Si alguien lo tiene, avisa. Estamos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Sí. ¿Sí?
Sí, sí. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí ya. Y también vean lo que dice Miqueas, si alguien lo tiene también. Porque ahí ya empieza Dios, digamos, hablando con el pueblo por medio de los profetas, ya va queriendo, teniendo delante a Babilonia, ¿no? Y la destrucción de lo que eligieron. eh, Dios les va diciendo, ¿qué es lo que quiero de ustedes? No quiero sacrificios, no quiero que estén realizando rituales sin sentido o actividades sin sentido. Lo que yo espero de ustedes es misericordia. Y un término muy interesante que aparece es Gesed en hebreo, que también aparece en Miqueas 6:8, que también aparece en otros versículos más de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero si alguien tiene Miqueas, ahí lo vemos. A ver, Miqueas 6:8. Ahí dice, ¿Lo podría leer yo? sí, Mónica, sí. Ok, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mm, gracias, gracias. Bueno, estábamos hablando la semana pasada, por ejemplo, de cómo las traducciones influyen en nuestra comprensión de los textos, ¿no? Y a ver, ahí les quisiera compartir mm, una palabrita que es, a ver, ahí va. No sé si lo pueden ver. Acá. Sí, ¿no? O está es el mismo que leyó Mónica, Miqueas 6, particularmente el versículo 8. Si ahí lo dice en NB, ¿no? Él te ha mostrado, oh mortal, dice, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practica la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Ahí van a ver unas palabras en naranjita. Cualquier pregunta, ya saben, pueden pararme y decir, alto, Alex, Alex, que tengo una pregunta. Pero quisiera ahí parar un ratito en algunas preguntas que quizás puedan sumar a nuestra reflexión o a nuestra repensar la misión, ¿no? Por ejemplo, cuando dice mortal, el texto que la palabra que aparece ahí en el texto en hebreo es Adán. Y es el mismo que aparece en Génesis 1 y Génesis 2. Y se refiere tanto a varones como mujeres. Entonces dice, te he mostrado, varón, mujer, y habla en plural también, lo que es bueno, o lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia. Y ahí aparece el verbo mishpat. Y ahí podría preguntarles, ya quisiera verlos, ¿qué, qué entienden o qué significa la justicia? ¿O qué entienden cuando hablamos de justicia? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué ideas? Porque solemos hablar de justicia en la Biblia o justicia también en otros términos, en otros contextos. Hola, María. A ver, ¿no? Bueno, si no les comento. A ver, vuelvo. Sí, Yaret, Yaret. Hola, buenas noches. Yo creo que la Ujú, justicia es el modo correcto de vivir conforme a la palabra de Dios y en sentido secular es un valor y es una finalidad de la sociedad, ¿no? El tener justicia, como darle a cada cual lo que le corresponde. ujú, ujú. Sí, sí. Gracias, Yaret. ¿Alguien más quiere comentar algo? Dice Caro Balsayo. Para mí sería hacer lo correcto, aunque los demás no estén tan de acuerdo. Interesante, sí. ¿Alguien más se le ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de justicia? Porque se ha usado el término, por ejemplo, justicia social, eh, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de eso?
o justicia también, viste que en el Nuevo Testamento dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se está refiriendo? Porque eh, ha influido mucho, como podemos ver, el término justicia en término más legal y dependiendo también la traducción, promueve una idea o una conducta, ¿no? Pero, a ver, ahí se los vuelvo a compartir. También como decía Jared, sumando, ¿no? Mishpat en hebreo significa justicia que libera, justicia que restaura o justicia correctiva también la suelen decir. Pero en este contexto es justicia restaurativa. Y es muy interesante esto porque cuando se habla de justicia restaurativa es todo un proceso que se elige, por eso dice practicar la justicia, se elige para poder acompañar a una persona a salir de una situación que la está alienando o deshumanizando, digamos, acompañar en el proceso de salir, de liberarse de esa situación, acompañar en el proceso de restaurarse, entonces estar presente en esos momentos en donde eh, necesita contención, apoyo para restaurar o sanar o reparar relaciones, digamos, ¿no? Y podemos pensar en relación con Dios, en relación con los demás, en relación con uno mismo, en relación con la creación. Porque la integralidad del ser humano, como vimos, Adán, está presente, tanto para varones como para mujeres. Entonces, y también justicia correctiva, como se suele decir, pero hay cosas que se omiten ahí, que es, por ejemplo, aprender, enseñar, hay también un proceso de decisiones y acciones, porque los hebreos pensaban desde la vida. Por ejemplo, por eso valoramos también la experiencia, formación de cada uno, porque se piensa desde la vida y también se habla de guía desde la vida, digamos, pero eso tiene que ver mucho con el pensamiento bíblico, pero eh, enseñar lo que es correcto, pero también defender lo que es correcto, o entonces ahí se abriría todo un tema de qué sería lo correcto, qué sería lo valioso, lo importante, lo que Dios valora, lo que nos hace bien y demás. Entonces es toda una experiencia de vida, de la persona que lo vive y de la persona que lo acompaña. Que viene otra parte interesante también. Amar la misericordia. Y ahí aparece una palabra que es agabat, que es amor en general, que se suele equivaler a ágape en griego, pero se queda muy corto. Porque es amor en general, es el amor que se puede expresar en distintas situaciones. Por eso se habla de que puede alcanzar, abarcar la experiencia completa de la persona. Pero lo que sí se compara a ágape, digamos, en su equivalencia o exigencia es la misericordia, que es Gesed. Siempre Pablo a veces me lo remarca, que le parece muy interesante, que Gesed significa actuar lealmente por el bien de los demás, por el bien integral de los demás, hasta las últimas consecuencias. Entonces es muy interesante como dice, amar la misericordia. Y ya no es algo tanto que te propone Dios, sino es que de vos mismo surja ese amor por actuar por el bien de otras personas. Y es muy interesante cómo lo vemos representado en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Y ya lo van a ver no quiero spoilear mucho, pero van a ver cómo estas dos palabras, amor en general y amor leal, se articulan, por ejemplo, en el Gran Mandamiento, y cómo se ejemplifica en el caso del buen samaritano, que habla de compasión, ¿no? Y por último, bueno, caminar humildemente ante tu Dios, que es Hatsegen, medio trabalengua, pero es caminar modestamente delante de Dios. Ahí quisiera verlos. Es caminar modestamente, es reconocer quién sos delante de Dios y en consecuencia también delante de los demás. O sea, como decía Pablo, no tener un mayor concepto de ti mismo ni menor. Eh, a ver, ¿qué dice? Yoselis, dice, es practicar el bien común. Sí, sí, sí. Jimena Chambi dice, la justicia nos dice que no es solo algo moral, sino que nosotros, los seguidores, demostremos el carácter de Dios
como Jesús le hizo. Sí, sí. Genial. Bueno, no quiero aburrirlos, no quiero marearlos tampoco, pero si tienen preguntas, si lo han visto de otra manera, comentario, ideas, ¿qué les parece lo que Dios de muchas otras formas ha expresado o ha querido hacer en distintas épocas, distintos contextos, con distintas personas, tanto varones como mujeres? Eh, Estamos abiertos. Si no, vamos a seguir con la misión en el Nuevo Testamento también. Y todavía sigue. Mientras algunos se animan a compartir, permítanme compartirles algo que siempre aprendo cosas nuevas con Alex, y me encanta porque lo vamos relacionando con lo que vamos charlando todos. Fíjense cómo yo lo escucho a Alex y de acá a un año por ahí lo escucho de nuevo, pero de acuerdo a lo que construimos y lo que fuimos conversando entre todos, surgen cosas nuevas. Sí, de nuevo, no dejen de compartir, entre todos nos enriquecemos. Y pensaba esto de cuando nos encerramos en las iglesias nos olvidamos de la afuera. Fíjense lo que le marca. A ver, antes que nada, ¿por qué creen que Dios nos cuenta toda la historia del pueblo de Él en el Antiguo Testamento? ¿Para mostrarnos lo que eran buenos, los que eran malos? ¿O porque es algo que aprendan de esto porque esta historia se les va a repetir? Nos pasa hoy, o sea, lo que pasaba allá pasa hoy también, ¿sí? Le pasó en la época de Jesús y pasa hoy. Entonces, fíjense que esto de, che, no quiero ritualismos, como decía recién Alex, no quiero holocaustos, porque muchas veces queremos, para sacarnos las culpas de las cosas que hicimos mal, es ir a pedirle perdón adentro de la iglesia y cantarle y hacer un ritualismo de pedirle perdón, de compartir la cena y las cosas que tenemos que hacer para estar bien con Dios. Pero Jesús dice, no, yo no quiero ritualismo, tampoco quiero que hagan cosas como para quedar bien conmigo, como comprar mi perdón, ¿no? Esto es, recordemos, somos salvos por gracia, entonces no es que hacemos algo y con ese mérito, con lo que hicimos prácticamente, lo logramos. Entonces, fíjense cómo enganchamos esto de amar la misericordia. No hay que ser misericordiosos para conseguir el favor de Dios. No hay que ser bueno con el prójimo para que Dios nos perdone o para que nos ganemos el cielo. No, hay que serlo porque amamos al prójimo, porque amamos esto del amor, esto de, bueno, la forma que nos mostró Jesús de restaurar las personas que es con el amor, ¿no? De dar hasta la vida, amar hasta el máximo, como decía Alex recién, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va relacionando todo con todo. Entonces, ojo de creer que con los ritualismos, que con determinadas acciones nosotros conseguimos restaurar la relación con Dios. Dios dice, perdón, y tampoco quiere decir que hay que dejar de hacerlo, ¿no? Esto, pero lo importante es lo otro. No nos quedemos con las formas. Acordémonos que lo importante está en aquello, ¿no? Este, nada, me parecía que estaba bueno relacionar lo que veníamos hablando con esto que compartía Alex, ¿no? De hecho, un comentario más. Después de todo este proceso, ¿no? De todo lo que intentaba hacer Dios para que el pueblo no termine exiliado en Babilonia y demás, no sé si han escuchado que en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento surgen 400 años de silencio. Esta es una anécdota. Eh, y ahí en una clase estaban diciendo todos, sí, es que Dios ya no tenía nada más para hacer o decir por medio de la gente y demás. Y había una persona eh, que había preguntado, y es muy interesante la pregunta, ¿y no será que no había nadie que escuche? Porque decían el silencio de Dios, pero siempre es como echarle las cosas a Dios, a Dios, a Dios, y quizás no había alguien que escuche. Por eso también se habla mucho del Shema entre los judíos, ¿no? Escucha a Israel. Eh, eh, entonces me pareció muy interesante. ¿No hay alguien que escuche, que vea la realidad en la que vive, que vea lo que Dios quiere hacer ahí con esas personas, en ese contexto, por medio de quién sos, tus dones, tus capacidades? Me pareció muy interesante esa pregunta. Y quería compartir también. Bueno, eso fue la misión en el Antiguo Testamento. Ahora, si quieren, vamos a la Nuevo Testamento. Y ahí Pablo
le paso la posta, porque si no, yo los voy a aburrir también. Igual imagínate que hace 3 semanas que me vienen escuchando a mí, así que creo que te refieren a escuchar a vos. Este, no, a ver, en el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús, o sea, Dios a su máxima expresión, haciendo la restauración del hombre y de toda la creación, ¿no? Y nos está mostrando no solo con palabras, sino perdón, con su vida que llegó hasta la muerte, ¿no? Misericordia es la máxima expresión, ¿no? Porque pensemos que Jesús, o sea, murió por nosotros, entregó su vida, y era un detalle importante, ¿no? Que ninguno de nosotros lo merecía. Eso después vamos a volver sobre eso, ¿no? Pero es interesante que la misericordia es llevada hasta su máxima expresión, incluso que nadie la haya merecido. Porque ágape, ¿sí? Fíjense, ágape es una palabra griega que es el amor que brindas todo, pero está relacionado con un banquete. Entonces, brindar una gran comida. Ahora, ¿a quién le damos normalmente esas grandes comidas cuando invitamos a alguien que queremos quedar bien, que hacemos una fiesta y invitamos a nuestros seres queridos? Piensen que cuando hacemos una gran comida y brindamos muchas cosas, hacemos un esfuerzo para quedar bien, para que esté todo lindo, para que coman rico. Invitamos a los seres queridos, no invitamos a alguien que no se lo merece ahí en la calle, que encima nos miró mal o nos quiso robar. Interesante el tema, ¿no? Entonces pensemos que Jesús, este banquete, este ágape, misericordia, es para los que no se lo merecen, no para los amiguitos, los parientes, los que queremos, el que quedó bien con nosotros, o alguien que me conviene quedar bien porque después tengo posibilidades en el trabajo, no sé, lo que se imagine, ¿no? Es interesante pensarlo esto. Y ahora, esto que contaba Alex, ¿no? Habla de la justicia, la misericordia, y si quieren vamos al Sermón del Monte y se ve desde la bienaventuranza, desde cuando le plantea qué es lo que quiere. Fíjense que en el relato de las palabras de Jesús pone como eje la justicia, la misericordia, el amor, el ser distinto, el transformar, ser sal y luz, ser distinto, pero ser algo distinto para los demás, y que el otro día escuchaba algo muy interesante que decía que ser sal y luz no es importante en sí mismo, no tiene la importancia uno, sino que la luz ilumina algo y la sal sala algo que es lo esencial. Entonces fíjense que ser cristianos, lo esencial no está en nosotros, sino a quién le aportamos lo que aportamos. Me parece muy interesante eso, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver en todas las historias que pasan en el Nuevo Testamento un montón de cosas que tienen que ver con la restauración. Entonces, vamos a ver que Jesús tiene algo muy interesante, que ahora vamos a hablar después de la parábola del buen samaritano en un momento. Tiene algo muy interesante que cuando le planteaban algún tema, algún problema a los maestros de la ley, que eran los religiosos de aquella época, vendríamos a ser las iglesias nosotros, ¿sí? Porque nosotros muchas veces nos imaginamos los fariseos como los malos de la película, ¿no? Porque ahora es fácil leer la Biblia y decir, miren qué malos los fariseos. Eran los religiosos, ¿eh? Somos nosotros, que a veces nos quedamos con los ritualismos, con las normas que agregamos. Habían agregado más de 400 normas de qué era lo correcto y qué no era lo correcto que había que hacer. Entonces, por eso que Jesús simplifica diciendo, pero oiga, no tienen que, así como le decía de momento, no quiero holocausto, le dicen, oiga, no hay que hacer todo esto, o sí hacerlo, pero lo importante está en otro lado, no pierdan con las formas lo importante que está en la otra persona. Y es interesante que Jesús nunca se definición, por ejemplo, dice, bueno, a ver, ley número 1, 2 puntos, ta. Cada vez que le enseñaba algo a alguien, lo hacía con un vínculo, contaba una historia. Fíjense que siempre se trabaja sobre relaciones. Ya sea Jesús encontrándose con alguien, que Jesús nunca decía, vos sos pecador, vos sos malo. Jesús primero, normalmente se encontraba con alguien o alguien le señalaba a alguien que era pecador y Jesús lo primero que decía era, lo reconocía por el nombre, charlaba, lo abrazaba, o lo abrazaba en el sentido figurado, ¿no? Lo quería contener de la situación mala que había vivido o lo que estaba pasando, lo sanaba, lo ayudaba social o emocionalmente cuando tenían un pecado, porque recuerden que el pecado para ellos era el origen era porque digamos, cuando tenía una enfermedad, el origen era porque era un pecador. Entonces, había toda una cuestión social que había que restaurarlo.
Y recién a Difiero le decía, bueno, no hagas más si lo que hiciste algo malo en algún momento, ¿sí? No sé, estoy pensando en la prostituta en su momento, o algún otro caso, pero fíjense que no era el pecado el eje. Nosotros como iglesia muchas veces tenemos el eje como, no, los pecadores, vos sos malo. Y nos pasa esto a veces que hacemos como una especie de marketing para llevar gente a la iglesia y le decimos, yo te doy ayuda social, pero vos dejá de pecar. Es como condicional, ¿no? No es este ágape, que si lo damos incondicionalmente, ¿no? No es este misericordia donde yo tengo un tema con la palabra misericordia que antes me quedaba, yo lo tenía pensado como misericordia era, ay, pobrecito este. Me daba esa sensación, para mí la misericordia era como eso, era como que alguien te daba pena, ¿no? Entonces, no, no tiene que ver con eso. Y justamente lo contrario es, porque muchas veces, pónganse esta imagen en este momento, van por la calle y se encuentran con un nenito que está pidiendo y lo ven todo como que está muerto de hambre. Les da pena, como esta misericordia que le decía yo recién, como lo vivía yo, lo pensaba yo en algún momento, y lo queremos ayudar. Pero lo ayudamos porque queremos, porque nos da ternura, nos da pena, pero no tiene que ver con este amor incondicional de qué pasa si viene alguien y nos quiere, nos agrede y después nos pide ayuda o necesita ayuda. Ya no tenemos tantas ganas de ayudarnos, no nos sale tan de adentro, ¿no? Es más, lo ayudamos siempre y cuando deje de hacer las cosas que está haciendo. Entonces es como un marketing, ¿no? O vamos a un lugar y le damos de comer para que vayan a la horita feliz, ¿no? Pues entonces queremos como vender un poquito el marketing de la iglesia, le digo yo. Y no, no es así, digamos, una cosa no va de la mano a la otra, al revés. Creo que habla más como seríamos buenos cristianos si lo hiciéramos incondicional, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil, es fácil charlarlo ahora y otra cosa es la experiencia de vida, ¿no? No es fácil querer seguir amando al que nos trata mal, yo tengo una anécdota de una persona que en mi familia encontraron una vez una persona en la calle, la trajeron, durmió en casa, comió, tuvo un tiempo viviendo en casa, y esa persona nos robó, ¿sí? Entonces, a la casa. Y nos sentíamos mal con familia, como decimos, ¿cómo puede pasar esto? Y nada, a ver, esto, a muchos años después encontramos a esa persona, había estado presa, había pasado otras cosas, y recordaba cómo lo habíamos tratado como familia. A ver, no, eso no habla bien como nosotros, incluso nosotros nos habíamos sentido re mal, cómo nos había pasado esto, pero esa es la diferencia, ¿no? A ver, no era que nosotros lo ayudábamos para que cambiara, era porque no tenía otra cosa. Y por ahí no lo supimos vivir de esa forma, por ahí no lo supimos, o lo vivimos, pero después no lo entendimos cuando nos pasó eso. Entonces, bueno, para esa persona por ahí le sirvió, nosotros teníamos que hacer la parte que nos correspondía, no esperando algo a cambio. ¿Sí? Porque en realidad tiene que ser así, ¿no? Uno dar sin esperar a cambio, ¿no? Jesús, cuando murió por nosotros, no esperaba que nosotros todos hiciéramos algo. Murió por todos, por los que sí y por los que no. Eh, Después, bueno, cada uno está disponible de qué hace, ¿no? Eh, Queremos, antes de ir a la historia del buen samaritano, que nos gusta cerrar con esa historia, este Zoom, charlar un ratito sobre, más allá de todas las experiencias que se van dando en la Biblia, que están mencionadas ahí en el material, así que no vamos a profundizar en eso, hablar de la Gran Comisión. Y es interesante, como hablamos antes, que a veces influyen las traducciones, también ver la perspectiva de cada uno de los evangelistas, ¿no? Porque cada uno lo escribió de forma distinta. Entonces, no sé si Alex lo tenías ahí, porque vos lo tenías en el PowerPoint ese que tenías, en la presentación ese que tenías los 4 versículos de cada uno de los evangelios, así lo hacemos más rápido para que no tengan que buscarlo. Sí le voy a pedir a cada uno si alguno lo puede leer, así no hablamos tanto, A ver, y yo no me acelero que tengo Leti por me dice que hablo rápido. ahí va. A ver, Mateo, sí. O otro. Sí, cualquiera, que después los 4 están en orden, no hay problema. Bueno, miremos, ahí Alex le puso un título y es interesante porque muestra por ahí el énfasis que tiene cada uno de los evangelistas o la particularidad que podemos ver distinta de los otros. Entonces, no sé si alguien quiere leer, no hace falta que lea la palabra naranjita porque no sé si alguien la sabe pronunciar además de Alex, que está en algunas letras medias extrañas. Así que si alguien quiere leer, le agradezco.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Fíjense cómo hablábamos la semana pasada de la gran comisión, que era ir a predicar a todos lados. ¿A dónde dice predicar acá? Raro, ¿no? Porque nos quedamos con esas ideas que tenemos, lo vamos a ver ahora en Marcos, pero digo, nos quedamos con esa idea de que la gran comisión dice, ¿sí? Acá, hacer discípulos, pensemos que hacer discípulos implicaba, Jesús lo hizo, ¿no? Entonces, recordemos siempre, lo mejor que podemos pensar es cómo lo hizo Jesús. Compartió tiempo, horas, vivió juntos, estaba, acompañaba, predicaba con lo que hacía, no solo con lo que decía. Y implica mucho tiempo y trabajo en el tiempo, no es esto de voy a un lugar, hablo en público y se acabó. Se genera un vínculo de largo plazo, ¿no? Este, ¿Querés pasar al siguiente, Alex? Cualquier comentario o reflexión que quieran hacer es bienvenida, ¿sí? Esto es, de nuevo, recuerden que entre todos nos enriquecemos, así que no se guarden lo que sientan en su corazón de compartir. ¿Alguien quiere leer esta? Está en dos versiones, si Marcos, quiere leer una sola no hay problema. Sí, adelante. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es interesante esto de predicar el evangelio porque nos imaginamos de una forma distinta. Yo, al menos a mí me viene a la mente distinto predicar el evangelio de anunciar las buenas noticias. ¿Qué son anunciar las buenas noticias? ¿Qué se imaginan? ¿Alguien se anima a hacer algún comentario de esto? Sí, Jared, adelante. Bueno, yo creo que buenas noticias serían cosas positivas, no- noticias o novedades que sean buenas, que den esperanza y que útiles también. Gracias, Jared. ¿Alguien más? Yo quizás respondería con otra pregunta. ¿Cómo predicar sin usar mis labios? Que es la forma tradicional. Y con otra pregunta, ¿cuántas veces Jesús entró al templo y cuánto él vivió afuera entre la gente? Quizás con eso respondería, con estas otras dos preguntas. Ahí dice, sería bueno anunciar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, aparte de las buenas noticias son que Él vino, murió y resucitó por nosotros, ¿no? A ver, aclaremos el contexto de esto. Qué bueno lo que decía Gerson recién, ¿no? Muy interesante esto de cuántas veces, bueno, Jesús fue al templo, incluso predicó cuando era niño, pero pasaba muchas horas de formación. Pensemos que la misión la parte que conocemos que está relatada en la Biblia, de Jesús, la mayor parte es entre los 30 y 33 años, son 3 años de trabajo, de misión en campo, pero tuvo muchos años de formación. Y cuando era chico, se quedó en el templo leyendo, e incluso leyó alguna vez algún versículo o algún parte del Antiguo Testamento que contaba la profecía que hacía relación a él. Incluso dice que se sorprendían por lo que enseñaba, pero no sabemos qué enseñó. No hay ningún relato de lo que cuenta de lo que enseñó dentro del templo. ¿Sí? Salvo esta vez que leyó algo de Isaías que hacía referencia a él, digamos, como una profecía. No hay relatos de lo que enseñó en el templo. Sí, en la calle, sí, en el Sermón del Monte, pero la mayor parte de la Biblia no son discursos o predicaciones verbales, sino son encuentros relacionales con alguien, donde hay un encuentro donde lo ayuda a nivel de salud, a nivel de restauración emocional, a nivel de restauración social. Y después también hay una cuestión de perdonar los pecados, todo, pero digo, siempre hay una relación, un vínculo personal con el cual comparte tiempo. Es interesante esto. Jesús le dedicaba tiempo a las personas. Es muy interesante eso, ¿no? No eran encuentros casuales que le hablaba de lejos y nada más.
¿Querés compartir, Alex, los últimos dos? Así hacemos un nexo, sobre todo con Juan después al final, y después pasamos a la parábola del samaritano, que es interesante. Gracias, Alex. Disculpen las palabras en griego. Ya está plagado. A ver si alguien lo puede leer. ¿Alguien lo Está en puede leer? castellano. ¿Y las palabras en griego también? No hace falta la palabra en griego, es el chiste. Es broma. Lucas 4:46 del 49. En su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. También se escribió en este mensaje, se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecado para todos los que se arrepienten. Esta también tiene que ver con, a ver, es parecido a lo de predicar, que hablábamos recién de Marcos, pero habla de la reorientación de la vida, ¿no? Fíjense cómo está bueno esto de ver cómo cada uno le da un poquito de una vuelta. Y te pido la otra de Juan, Alex, si sos tan amable. El que lo quiera leer, no hace falta de nuevo las palabras en griego, no se preocupen. Si algunos se anima, bienvenido, pero... No me sale. Ah, ya. Juan 20:19-22. Jesús volvió a decirles, a la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, y a mí así los envío yo a ustedes. Es más complicado, porque no es ir a contar solamente las buenas noticias. Es un poquito más complicado, porque tenemos que ir como el Padre lo envió a Jesús. ¿Y cómo lo envió el Padre a Jesús? ¿Cómo les parece? Complicado esto de llevar la vida de servicio y de amor hacia el otro hasta el máximo, ¿no? Y de nuevo, para los que se lo merecen y los que no. Y Jesús también tenía un tema que no estaba predicando en el templo, como decía Gerson, a los que estaban queriendo escuchar en el templo la palabra de Dios. Estaba en la calle. Y lo acusaban de que estaba con las prostitutas, con los republicanos. Y Jesús decía, pero escúchame, yo tengo que buscar a los que necesitan que los busque. Y no era buscarlo solamente de palabras, sino era restaurarlo, y era generar esa restauración en el vínculo y en la vida, ¿no? Entonces, es interesante esto. Y una vez que un momento, ahora hacemos un nexo, ¿no? Cuando Jesús habla de las cosas que hicieron por él, hay un pasaje en Mateo, que lo vamos a saltear porque van a trabajar ahora después en los grupos con algo que está como parafraseado de eso, esto de tuve hambre y me diste de comer, o no me diste de comer, tuve preso. Pero sí quiero frenarme en esto. Yo estuve preso y no me fuiste a visitar, dice Jesús, ¿no? Y es interesante, porque dice, tuve preso injustamente. No, no dice eso. Estuvo preso. Entonces, de nuevo, fíjense cómo no es que tenemos que hacerlo por los que se lo merecen, sino incluso por los que no se lo merecen. Es más, sobre todo sobre los que no se lo merecen. Pero les doy un detalle, porque nosotros tampoco nos lo merecemos, porque muchas veces nos creemos que nosotros estamos mejor que los otros. Entonces, recuerden esto, no quieras sacarle la paja al ojo apenas cuando tienes una viga en tuyo. Porque a veces ponemos categorías de pecado y creemos que nosotros somos mejores que otros, porque estamos en la iglesia y que nos merecemos cosas que los otros no. Nadie se merece, todos somos salvos por gracia. Jesús nos ama y nos ha dado cosas que no nos merecíamos y nos sigue dando, ¿no? Eh, Quiero ir a la historia del parábola del buen samaritano, ¿sí? Perdón, creo que lo tenía a mano. Pero denme un segundito. Si no, si alguien tiene ganas de buscarla y tiene ganas de leerla, le agradezco, pero denme un segundito que no sé por qué se me cerró el archivo que tenía acá. Pero justamente se acerca alguien a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? ¿Cuáles son los mandamientos?
Y es interesante que le dice cuáles son los mandamientos. Y Jesús le pregunta al que le estaba preguntando. Fíjense que no es Jesús el que le dice ama a al Señor tu Dios con todo tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo dice la persona. Es interesante porque muchas veces nos quedamos con que esto es algo que le dijo Jesús. Entonces, había un concepto de que esto es lo que tenían que hacer en esa época. Pero se preocupaba más de nuevo por toda la lista de mandamientos de sí, trabajar el sábado, cuántas horas, cuánto sí que era, trabajar que era no. Estamos más con la forma que en la cuestión de fondo. Fíjense que a veces es más fácil cumplir una listita de cosas chiquitas que lo importante que es lo de fondo, que es mucho más difícil, amar al prójimo como a ti mismo. Y le dice, bueno, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Qué pasaba? En esa época, los judíos pensaban que el prójimo era la familia, el clan, los judíos, ¿sí? Entonces, no iba más allá de queremos y tengo que amar bueno, al que es mi familia, al que quiero, al que tengo un sentido de pertenencia. Bueno, es fácil normalmente querer ayudar solamente a los que estamos dentro de la iglesia, a la familia. Es más difícil cuando tenemos que ir a encontrarnos con el otro, con el distinto. Eh, no sé si alguien fue tan amable de buscarlo al texto de la parábola del buen samaritano. Si no, me dan un segundo, yo se los comparto. En esto se presentó un experto en la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Qué interesante. Primero, como hablábamos recién, ¿no? Que Jesús cuando le dice, ¿quién es mi prójimo? No le dice, tu prójimo es 2 puntos. Le contó una historia. Entonces, le dice, bueno, a ver, ¿qué ves acá? Y lo puso en una situación difícil, porque era un experto en la ley, y los que no cumplieron con lo que tenían que haber hecho son 2 religiosos, ¿no? Muchas veces siempre creemos que los otros, los religiosos, los cristianos, hacemos las cosas bien y los otros hacen las cosas mal, ¿no? Eh, y lo más interesante es que cuando le termina de contar la historia, no le dice, ¿viste? El samaritano es el que hizo las cosas bien. Le pregunta a él, ¿y quién te parece que era? Recordemos que el samaritano era un enemigo de los judíos. Entonces, fíjense que el que lo hizo por alguien que no lo merecía. ¿Sí? Era alguien que estaba en contra de él, porque es fácil ayudar a nuestro ser querido, pero al que está en contra nuestra, al que tenemos bronca, al que nos cae mal en el trabajo, al que nos chocó en la calle, al que nos robó, ese es más difícil. Y fíjense de nuevo, el samaritano, los otros tuvieron un problema por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que se ensuciaban y que no quedaban santos, se estaban yendo del templo. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que no tenemos tiempo o nos dejaríamos de ser tan santos, ¿sí? Y este samaritano, miren lo que hizo, le dedicó tiempo, pagó cosas y le dijo, yo le voy a pagar lo que falte después, o sea, hacia futuro, se comprometió hacia futuro con alguien que ni conocía. Y algo más llamativo todavía es
le dedicó un tiempo y un esfuerzo, y quizás no sabía de eso, o estaba ocupado, o tenía otro rol, y eso es interesante. Hizo algo que por ahí no tenía que ver con lo que él hacía. Entonces es interesante que a veces estamos sorprendidos por Dios de ayudar de una forma que nosotros no es para la que estamos preparados. ¿Sí? Un tema interesante, que es lo que nos gusta de esto. Fíjense que Jesús no le contestó con la pregunta de ¿cuál es mi prójimo? Sino le dice, ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó los ladrones? Da vuelta la pregunta. El eje del prójimo no está en mí, está en quien necesita la ayuda mía. Entonces, el prójimo no se define por al quien yo quiero ayudar al quien tengo cerca, sino es quién necesita mi ayuda para que yo me acerque. Raro, ¿no? ¿Lo habían pensado alguna vez a esto? A esta forma de verlo, que Jesús le da vuelta a la pregunta. Antes de ir a los grupos, si alguien quiere compartir lo que le produjo esto, lo que le impactó, les cuento una historia pequeña, mientras alguien quiere compartir. Si alguien quiere compartir, me interrumpe. Hicieron algo que lo hicieron a propósito, en un lugar estaban dando un seminario y tenían que dar como trabajo final la predicar sobre el buen samaritano. Los mandaron a predicar a otro edificio. En el medio había una persona pidiendo ayuda. El 80% de la gente no paró. Entonces, una cosa es saber lo que tenemos que hacer, pero cuando tenemos una obligación de llegar temprano a dar, buen samaritano, no era que estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en eso y no se detuvieron a ayudarlo. Dice que los otros que se detuvieron a ayudarlo, dice que el 20-30% que lo hizo porque todavía creía que tenía tiempo para llegar, no porque estaba dispuesto a sacrificar la obligación que tenía uno para ayudar a alguien que lo necesitara. Fíjense que muchas veces nos pasa que sabemos de acá una cosa, pero cuando estamos en la vida del día a día, nos es muy difícil hacerlo. A pesar de que seamos cristianos, a pesar de que estemos pensando en estas cosas. Perdón, creo que estamos cortos de tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario, siempre es bienvenido porque nos enriquece mucho. Estima sea así que sí, nos excedimos en el tiempo. Yo quisiera Hola, ¿qué comentar tal? algo breve que me suma. Aprovechando acá, Gabriel y Gerson, cualquiera. A David, el de la moto, oiga, vamos a... Gabriel, el de la moto, sí, que paró para hablar. sí, paré. No, que pensando precisamente en eso, que sí es verdad, es difícil cuando, o sea, de por sí nos encontramos tanta necesidad en la calle y personas que requieren de por sí una colaboración. Pero también pensando un poco que estamos en un tiempo donde es un poco difícil, vamos a verlo así, porque también hay mucha gente, o sea, ha pasado, a veces uno presta la colaboración en la calle o el apoyo y resulta muchas veces que también hay gente que abusa de eso, pienso yo, que abusa de esa posición. Entonces es un poco difícil a veces como poder discernir cuándo realmente la persona lo está requiriendo y cuándo no. Hay veces que es evidente porque de pronto no se va caminando y se cae una señora, un ejemplo. Tú dices, oye, la señora no se va a lastimar porque quiere, ¿no? Pero si hay personas que, o sea, esta generación es un poco complicado porque hay gente que hasta vive de eso. O sea, sale todos los días y lo toma como una especie de trabajo, el mendigar, el demostrar todo eso. Entonces creo que es un poco complejo esta situación, pues lo digo como modo de reflexión. ¿O qué hacen ustedes en estos casos? Claramente ese es un tema difícil, y no está en querer darle dinero a alguien en la calle. Fíjense que el samaritano lo cargó, lo llevó, le dedicó un tiempo, implica estar con un vínculo y darle un tiempo a esa persona que tiene ayuda. No es como cumplir, le doy esto, yo cumplí, quedé bien, le di al que necesitaba, ya está. Es un trabajo complejo. No sé si tenemos la respuesta adecuada y justa a eso. Sí tenemos preguntas como, ¿estamos haciendo esto de dedicarle el tiempo al que lo necesita? No por una cuestión de mendigar, de darle plata a alguien. Por ahí necesitaríamos hacer un trabajo distinto, de acercarnos, ver qué necesita, qué hay detrás de esa persona. No lo sé. No tenemos todas las respuestas, sí muchas preguntas.
Gerson y después Jared. Y después traten de ser breve y vamos a ir a los grupos porque Leti me está mirando como diciendo, no estamos haciendo las cosas bien. Sí, yo nada más abonar algo que me ha sumado y lo veo ahorita en esto de la misión y, y es el hecho que nos olvidamos de Génesis 1 y 2 en nuestro caminar cristiano, por así decirlo. Y si nos enfocamos en la intención original de Dios, que está en Génesis, en la creación del huerto, y no perdemos de vista de que todos en alguna medida somos imagen y semejanza de Él, entonces no haremos esa distinción de quién ayudar. Y una de las cosas que me suma a mí es encontrar a ese Dios que amo dentro de esa persona que aparentemente es mala. Y si no perdemos de vista eso, el que todo ser humano carga algún fragmento de la imagen y semejanza de Dios, no vamos a hacer distinción para ayudar y para poder amar a alguien. Y vuelvo a la palabra dualismo, hemos separado a Dios de las personas, pero Dios está en las personas y en aquellos que quizás no van a las iglesias. Es el hecho de que pensamos de que solo Dios está en los que vamos a la iglesia, pero si volvemos a Génesis, como repito, encontraríamos a Dios dentro de todas las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Nada más aportar. Gracias, Gerson. Es más, el versículo que está parafraseado con el que van a trabajar ahora los grupos tiene que ver con eso. Jared, y ya cerramos y vamos a los grupos. Y hablando del buen samaritano, creo que nos invita a ser y no solamente decir el evangelio. Creo que tradicionalmente, y de las iglesias que conozco acá en Bolivia, hablamos del evangelio, hablamos de lo que se tiene que hacer, lo que dice la palabra de Dios, predicamos el amor a Dios y el amor al prójimo, pero creo que la Biblia y esta historia sobre esta parábola sobre el buen samaritano nos invita a demostrarlo, no solo decirlo, sino ser esas personas que tienen compasión de los demás y que no solo tienen compasión, sino que actúan desde el amor de Dios que tendría que reposar en nosotros, ¿no? Conocer a Dios, hemos conocido su amor y mediante nuestros actos y nuestra vida diaria, nosotros tendríamos que transmitir ese amor, ser capaces de no solamente ver por nosotros mismos, y en nuestra la capacidad de hacer una pausa en nuestra agenda para poder ayudar a alguien, para poder prestar ayuda a alguien y no solamente orar a su lado, sino desde nuestra situación, desde nuestras posibilidades, poder ayudarle a esa persona en una necesidad que puede ser no solamente espiritual, sino una necesidad física, una necesidad, tal vez una necesidad material. Genial, Jared. Puntapié inicial o disparador perfecto para ir a trabajar en los grupos justamente sobre ese tema. Bueno, si estamos listos, Elin, sabemos que estamos sobre la hora, ¿sí? Ya tendríamos que estar despidiéndonos, pero les dejamos la opción para quienes quieran ir a seguir conversando en los grupos. Pueden tener hasta 20 minutos abiertas las salas. Nosotros nos vamos a quedar para que puedan tener esta opción de tener abierto, porque es bien interesante el tema para seguir charlándolo, así que los que puedan y tengan estos 20 minutos o 15 minutos para seguir compartiendo, bienvenidos a compartir en los grupos. Elin.